¿Qué pensarías si te dijera que puedes resolver la integral de x al cuadrado por seno de x en cuestión de segundos? Solo necesitas construir dos columnas, una con x al cuadrado y otra con seno de x. A la columna de x al cuadrado la vamos a derivar de manera sucesiva hasta llegar a cero, y a la columna de seno de x le vamos a aplicar integrales hasta completar las filas. Derivamos. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. Ahora integramos. La integral de seno de x es menos coseno de x, la integral de menos coseno de x es menos seno de x y la integral de menos seno de x es coseno de x. Luego agregamos signos alternados en la primera columna, siempre empezando con más, menos, más. Y ahora viene lo mejor. Solo tenemos que multiplicar en diagonal y sumar los resultados. X al cuadrado por menos coseno de x nos da menos x al cuadrado por coseno de x. Menos 2x por menos seno de x da 2x por seno de x. Y 2 por coseno de x nos da 2 coseno de x. Finalmente, sumamos la constante de integración y listo. El método que acabo de utilizar se conoce como integración por tabulación y en este video te voy a enseñar paso a paso a utilizarlo. Para esto vamos a responder tres preguntas. ¿Cuándo se puede usar? ¿Cómo se usa? ¿Por qué funciona? Cuando tengamos esto claro, veremos algunos ejemplos. Vamos a responder la primera pregunta. Este método se puede aplicar cuando tenemos la integral de un producto de dos funciones, pero esas funciones deben tener ciertas características. La primera función, que vamos a llamar p de x, debe ser un polinomio de grado n. La segunda función, f de x, puede ser una función exponencial, por ejemplo, de la forma a la x, donde a es un número mayor a 0 y distinto de 1. Un caso muy común de este tipo es e a la x. También puede ser una función trigonométrica como el seno o el coseno. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. La integral de x al cuadrado por seno de x. En este caso, f de x es una función trigonométrica. Esta fue justamente la integral con la que comenzó el video. Más adelante, cuando explique cómo se aplica el método y por qué funciona, voy a resolver otros ejemplos como estos. La integral de x al cubo por e a la x, donde f de x es la función exponencial e a la x. La integral de x al cuadrado por secante cuadrado de x, donde f de x es secante cuadrado de x, otra función trigonométrica. La integral de menos 2x al cubo menos 5x por coseno de 2x. En este caso, el polinomio es más general, no es solo un monomio, y además el argumento del coseno ya no es simplemente x, sino 2x, que es una función lineal de x. La integral de x a la 5 por e a la 3x, donde la función exponencial tiene como argumento una función lineal de x, en este caso 3x. Y finalmente vamos a resolver también la integral de 3x al cuadrado más 5x más 2 por 3 a la x. Fíjate que en este caso la función exponencial no es e a la x, sino 3 a la x. Igual que en los casos anteriores, esta integral también puede resolverse con el método de tabulación. Antes de resolver nuestra segunda pregunta y aplicar el método para resolver la integral, quiero hacer una aclaración sobre la notación que voy a utilizar. Cuando aparezca un índice entre paréntesis en el superíndice del polinomio, ese índice va a indicar el orden de la derivada. Recordemos que si p de x es un polinomio de grado n, entonces su enésima derivada siempre va a ser una constante. Veámoslo en un ejemplo. Si p de x es igual a 3x al cuadrado, que es un polinomio de grado 2, su primera derivada es 6x y su segunda derivada es 6, que es una constante. Es decir, que la segunda derivada de un polinomio de grado 2 es una constante y en general la enésima derivada de un polinomio de grado n siempre es una constante. Ahora, en el caso que aparezca una letra f mayúscula, voy a usar un subíndice para indicar el orden de la antiderivada que estoy utilizando. Por ejemplo, f sub 1 de x será la antiderivada de f de x, f sub 2 de x será la antiderivada de f sub 1 de x y así sucesivamente. Ahora sí, vamos a ver cómo se usa el método. Lo primero que vamos a hacer es construir dos columnas. En la primera vamos a colocar el polinomio y en la segunda la función f de x. A partir de ahí seguimos estos pasos.
En la columna del polinomio vamos a ir derivando hasta llegar a cero. Es decir, escribimos el polinomio original, luego su primera derivada, después la segunda derivada y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada, que como ya dijimos antes es una constante. La derivada que sigue entonces será cero. En la columna de la función f de x vamos haciendo lo contrario, vamos integrando. Primero la antiderivada de f de x, luego la antiderivada de esa antiderivada y así sucesivamente. Frente a la enésima derivada del polinomio estará la enésima antiderivada de f de x, y para completar la tabla agregamos también la antiderivada de orden n más 1. Después agregamos una tercera columna con los signos alternados, que siempre empieza con más, menos, y así seguimos. Ahora, un detalle importante. Como el signo va cambiando en cada fila, el signo que le corresponde a la enésima derivada del polinomio será -1 a la n. Esto quiere decir que si n es un número par, el signo será positivo, y si n es impar, el signo será negativo. Una vez que tenemos todo eso armado, viene el paso final. Multiplicamos en diagonal. Multiplicamos el polinomio original por la primera antiderivada de f. Luego restamos el producto de la primera derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f. Y así seguimos alternando signos y multiplicando siempre en diagonal hasta llegar al último término. -1 a la n por la enésima derivada del polinomio multiplicada por la antiderivada de orden n más 1 de f. Y lo único que falta al final es agregar la constante de integración. Así es como se aplica el método. Ahora vamos a ver por qué funciona. Para poder comenzar con la demostración, primero necesitamos recordar algo importante. La integral de un polinomio por una de las funciones que mencionamos antes se resuelve utilizando integración por partes. Es decir, que el método de tabulación no es más que un caso particular de la integración por partes, solo que organizado de una forma más práctica y sistemática. Recordemos la conocida regla mnemotécnica de la integración por partes. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. En este caso, lo que vamos a hacer siempre es lo siguiente. La función que vamos a derivar será el polinomio y la función que vamos a integrar será la función f de x. Ahora sí, aplicando la regla mnemotécnica, vamos a ver cómo se construye el resultado paso a paso. Primero obtenemos el polinomio multiplicado por la primera antiderivada de f, menos la integral de la primera derivada del polinomio por la primera antiderivada de f. A esa nueva integral le volvemos a aplicar el método de integración por partes y obtenemos el polinomio por la primera antiderivada de f menos, abrimos paréntesis, la primera derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f menos la integral de la segunda derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f y cerramos el paréntesis. Ahora eliminamos el paréntesis aplicando regla distributiva y nos queda polinomio por la primera antiderivada de f menos la primera derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f más la integral de la segunda derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f. Y en este punto ya empezamos a ver el patrón. Se alternan los signos más y menos y aparecen los productos entre derivadas de polinomio y antiderivadas. Si siguiéramos aplicando el mismo proceso una y otra vez, obtendríamos una expresión como esta. Polinomio por la primera antiderivada de f menos la primera derivada del polinomio por la segunda antiderivada de f. Y así sucesivamente hasta llegar al último término que es -1 a la n por la integral de la enésima derivada del polinomio por la enésima antiderivada de f. Ese -1 a la n se justifica porque el signo que aparece delante de la integral es negativo cuando la derivada del polinomio tiene grado impar y positivo cuando tiene grado par. Ahora enfoquémonos en esta última integral. Sabemos que la enésima derivada de un polinomio de grado n es una constante, así que esa constante puede salir de la integral. Entonces nos queda la constante, que es la enésima derivada del polinomio, multiplicada por la integral de la enésima antiderivada de f. Y esa integral es simplemente la antiderivada de orden n más 1 de f. Por lo tanto, el resultado final es
la enésima derivada del polinomio multiplicada por la antiderivada de orden n más 1 de la función f, obviamente más la constante de integración. Si reemplazamos todo esto en nuestra expresión, obtenemos exactamente la misma fórmula que habíamos construido antes con el método de tabulación. Y así queda demostrado que el método de tabulación es completamente válido y que en realidad es una forma simplificada y sistemática de aplicar integración por partes varias veces. Ahora vamos con los ejemplos. El primero que vamos a hacer es la integral de x al cubo por e a la x. Construimos nuestras dos columnas, la primera con el polinomio, la segunda con la función exponencial. La primera columna la vamos a derivar hasta llegar a 0 y la segunda columna la vamos a integrar. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de 3x al cuadrado es 6x, la de 6x es 6 y la de 6 es 0. La antiderivada de a la x es e a la x, nuevamente la antiderivada es e a la x y así sucesivamente hasta el frente del 0. Ponemos signos alternados en la primera columna, más, menos, y multiplicamos en diagonal. El producto de la primera diagonal es x al cubo por e a la x, y le sumamos el producto de la segunda diagonal, que es menos 3x al cuadrado por e a la x, más el producto de la tercera diagonal, 6x por e a la x, el producto de la cuarta diagonal, menos 6 por e a la x, y sumamos la constante de integración. Y ya tenemos nuestra integral lista. Vamos por otro ejemplo. Ahora vamos a hacer la integral de x por secante al cuadrado de x. Construimos nuestras dos columnas, una con x, la otra con secante cuadrado de x. Derivamos la primera columna e integramos la segunda columna. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0. La antiderivada de secante cuadrado de x es tangente de x y la antiderivada de tangente de x es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x. Ponemos signos alternados en nuestra primera columna y multiplicamos en diagonal. El producto de la primera diagonal es x por tangente de x y sumamos el producto de la segunda diagonal, que es menos logaritmo natural del valor absoluto de secante de x, y sumamos la constante de integración. Vamos por el siguiente ejemplo. La integral de menos 2x al cubo menos 5x por coseno de 2x. Construimos nuestras dos columnas. En la primera, menos 2x al cubo menos 5x. En la segunda, coseno de 2x. Derivamos la primera columna e integramos la segunda. La derivada de menos 2x al cubo menos 5x es menos 6x al cuadrado menos 5. La siguiente derivada es menos 12x, la siguiente menos 12 y la última 0. La antiderivada de coseno de 2x es un medio del seno de 2x, la siguiente antiderivada menos un cuarto del coseno de 2x, la siguiente menos un octavo del seno de 2x y la última antiderivada un 16avo del coseno de 2x. Aquí voy a hacer una aclaración. La integral de coseno de una constante por x es igual a 1 sobre la constante por el seno de la constante por x. Y la antiderivada del seno de una constante por x es igual a menos 1 sobre la constante por el coseno de la constante por x. Las dos integrales se hacen por sustitución. En ambas se hace u igual a por x. Ahora regresemos a nuestra tabulación. Ponemos los signos alternados, más, menos, y voy a poner paréntesis en las derivadas que tienen más de un término. Ahora multiplicamos en diagonal, y el producto de la primera diagonal sería menos 2x al cubo menos 5x por un medio del seno de 2x. El producto de la segunda diagonal sería menos 6x al cuadrado menos 5 por menos un cuarto del coseno de 2x. Más menos 12x por menos un octavo del seno de 2x.
Y el producto de la última diagonal sería menos menos 12, que es más 12, por un 16avo del coseno de 2x. Y como siempre, no olvidar nuestra constante de integración. El resultado que acabamos de obtener se puede simplificar un poco y nos quedaría un medio por menos 2x al cubo menos 5x por el seno de 2x. Menos por menos nos daría más, un cuarto de menos 6x al cuadrado menos 5 por el coseno de 2x. Menos menos un octavo por 12x es igual a más 3 medios de x, y esto por el seno de 2x. Y por último, 12 sobre 16 nos quedaría 3 cuartos del coseno de 2x. Ya podemos pasar a nuestro siguiente ejemplo. La integral de x a la 5 por e a la 3x. Construimos nuestras dos columnas, la primera con x a la 5, la segunda con e a la 3x. La primera columna la derivamos, la segunda columna la integramos. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4, la siguiente derivada es 20x a la 3, la siguiente 60x a la 2, luego 120x, 120 y por último 0. La primera antiderivada de e a la 3x es 1 sobre 3 por e a la 3x. La segunda antiderivada es 1 sobre 3 al cuadrado por e a la 3x. La siguiente 1 sobre 3 a la 3 por e a la 3x. Luego 1 sobre 3 a la 4 por e a la 3x. Seguimos con 1 sobre 3 a la 5 por e a la 3x. Y por último 1 sobre 3 a la 6 por e a la 3x. Aquí debo hacer una aclaración. La antiderivada de e elevado a una constante por x es igual a 1 sobre la constante por e a la constante por x. Ponemos los signos alternados en la primera columna, más, menos, más, y multiplicamos en diagonal. El primer resultado es x a la 5 por un tercio de e a la 3x. El producto de la segunda diagonal nos queda menos 5 sobre 3 a la 2 por x a la 4 por e a la 3x. El siguiente producto es 20 sobre 3 a la 3 por x a la 3 por e a la 3x. El producto de la siguiente diagonal será menos 60 sobre 3 a la 4 por x al cuadrado por e a la 3x. La siguiente 120 sobre 3 a la 5 por x por e a la 3x. Y por último, menos 120 sobre 3 a la 6 por e a la 3x. Y sumamos nuestra constante de integración. Ahora vamos con nuestro último ejemplo. La integral de 3x al cuadrado más 5x más 2 por 3 a la x. Ponemos nuestro polinomio en la primera columna, 3x al cuadrado más 5x más 2, y 3 a la x en la otra columna. La primera columna la derivamos, la segunda columna la integramos. La primera derivada de 3x al cuadrado más 5x más 2 es 6x más 5, la siguiente derivada 6, la siguiente derivada 0. La antiderivada de 3 a la x es 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3, la siguiente antiderivada 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado, y por último 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 elevado al cubo. Aquí vamos a aclarar que la antiderivada de cualquier función exponencial es ella misma dividida sobre el logaritmo natural de la base. Agregamos nuestros signos alternados, más, menos, más, ponemos paréntesis en las derivadas que tienen más de un término y multiplicamos en diagonal. El primer producto va a ser 3x al cuadrado más 5x más 2 por 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3. El siguiente, menos 6x más 5 por 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 elevado al cuadrado. Y por último, 6 por 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3 elevado a la 3. Y sumamos la constante de integración. Así llegamos al final de este video. No olvides suscribirte y darle un like. Chao, chao.